Le comentaba a Carolina que acá también, no sé si han estado en los cursos anteriores, mi hijo, que es el licenciado Claudio Lomelo, también ha estado acá, así que recién sacamos una foto para mandarle, así que para mí como madre es una satisfacción compartir el mismo escenario que un hijo. Así que eso, le digo que es una de las pocas cosas que heredó de su madre, el amor a la docencia. Bien. Vamos a empezar, se me ocurrió hacer una historia de lo que es el decreto 814, todos están en la parte laboral y todo está bueno, así que vamos a hablar exactamente en el mismo idioma. Y entonces digo, me parece interesante hacer toda la historia del decreto 814, cómo es que nace esta unificación de contribuciones que ya finalmente a partir del 2022, 1 de enero, se van a terminar todas las cuestiones, sobre todo para empresas cuya actividad principal es la locación, prestación de servicios, si van a ir a la alícuota del inciso A o del inciso B del artículo 2 del decreto 814. Entonces, me pareció interesante, aprovechando que vamos a hablar sobre el impacto de la reforma en el decreto 814, cuál es el antecedente que tenemos de este decreto para finalmente terminar en esta modificación que incorpora la ley 27430. En el año 1991, con el decreto de desregulación económica, porque con anterioridad todos estos conceptos que vamos a ver se ingresaban en distintas boletas, o sea, teníamos tantas boletas como conceptos debía ingresar el empleador con destino a los distintos organismos de la seguridad social. Llámase caja de previsión en su momento, caja de asignaciones familiares, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en su momento también el FONAVI. Entonces la idea fue unificar el ingreso de todos estos recursos para hacerlo a través de un único trámite, de un único formulario, que esto finalmente se logra con la declaración jurada de aportes y contribuciones, el formulario 931. Pero esta unificación, el sistema único de la seguridad social, nace en el año 1991 con el decreto de desregulación económica, el 2002-84 del año 91, que también en su artículo 86 instituye la contribución unificada de la seguridad social. O sea, lo que hoy conocemos como CUS nace allá en el año 1991 con el decreto de desregulación económica. ¿Y qué conceptos incluye esta contribución unificada de la seguridad social? Aportes, contribuciones al SIPA, en su momento SIJP, aportes y contribuciones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, contribuciones al Fondo Nacional de Empleo, al régimen de asignaciones familiares, aportes y contribuciones a ANSAL, Fondo Solidario de Redistribución, Obra Social. Y fíjense que acá queda fuera ley de riesgo y el seguro de vida, que son dos conceptos que se incluyen también a través del 931, y ya vamos a ver qué facultades tiene AFIP respecto de estos recursos. Pero tanto ley de riesgo como el seguro de vida que se ingresan a través del 931 no conforman esta contribución unificada de la seguridad social. Con posterioridad a este decreto 2002-84, se dicta el 2741, donde nace ANSES. Con este decreto, si bien es del 2001, se publicó el 8 de enero de 1992, no del 2001, sino 1992, y nace ANSES, y a organismo al que se le otorga las facultades de aplicar estos recursos, de recaudar y de fiscalizar. Y después, en el año 1993, con un decreto, el 507 del año 1993, estas facultades se le asignan a AFIP, ¿no? Y agregando a AFIP también la facultad de ejecución judicial. ¿Y yo por qué lo separo así y dejé ese espacio en el medio? Porque respecto de qué recursos de la seguridad social es que ANSES tiene esta facultad de delegadas originalmente a ANSES, de aplicación, de recaudación,
de fiscalización y de ejecución judicial respecto de los recursos de la Seguridad Social. Los que están primero, o sea, tanto aportes y contribuciones del SIPA, ustedes verán que cada plan de facilidades de pago de AFIP nunca incluye obra social, nunca incluye ley de riesgo y tampoco el seguro de vida. Aportes y contribuciones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Fondo Nacional de Empleo y Régimen de Asignaciones Familiares. Son los únicos conceptos sobre los cuales, o regímenes, sobre los cuales AFIP tiene estas 4 facultades. Y respecto de lo que es aporte y contribución a obra social ANSAL, ley de riesgo con posterioridad, seguro de vida con posterioridad, que se empieza a ingresar a través del 931, solo tiene la facultad de recaudación. Y en función a los códigos que uno asigna en la declaración jurada, distribuye a las distintas obras sociales, a las distintas ART y a partir del 2011 a las distintas compañías de seguro. Bien, originalmente, ¿cuáles son los conceptos o los porcentajes de estos conceptos? De aportes antes del 1994, de julio de 1994, que se empieza a ingresar el 11%, era el 10% de aporte al régimen previsional. El 3% de obra social no cambió. Y en cuanto a las contribuciones, por ley, es el 17% al régimen, el 16%, perdón, al régimen previsional, al Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados el 2% y el 9% al Fondo Nacional de Empleo y Régimen de Asignaciones Familiares. Que este porcentaje está establecido por la Ley de Asignaciones Familiares, la 24714. De ese 9 tenemos un 1,5% al fondo y un 7,5% al régimen de asignaciones familiares. Obra social el 3, entre ANSAL y obra social, que se distribuyen a uno y a otro según que el trabajador esté en convenio o no esté en convenio, y según la remuneración bruta, hoy 2.400 o más de 2.400. Y el porcentaje del 6% se había bajado al 5% y después ya vamos a ver por una ley, la 25.553, se había disminuido el 5% y después por esta ley se eleva nuevamente en este punto que se había disminuido, que es lo que hoy tenemos el 6%. O sea que por ley esto es el 16, esto es el 2 y en la suma de estos dos el 9%. Y por eso es este 27% que nosotros estamos, bueno, acá casi todos son jóvenes, la mayoría, ¿no? O sea que de este porcentaje del 17% no tenían conocimiento, pero son los porcentajes establecidos por ley. Luego, con un decreto 2609 del año 1993, se establece reducción en las contribuciones patronales, pero de estos 4 conceptos solamente. Y la condición para gozar de estos porcentajes de reducción era que las provincias hubieran adherido al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de agosto de 1993 y hubiesen efectuado modificación en el impuesto a los ingresos brutos. Y aquellas provincias que hubiesen adherido al Pacto Federal, a partir del 1 de enero de 1994 ya gozaban de reducción de contribuciones. Esta reducción iba del 30% al 80% según la zona. Y para provincias que no hubieran adherido al 31 de diciembre de 1993, caso Córdoba, la reducción operaba a partir del primer día del mes siguiente al de la adhesión a este pacto federal, cosa que en Córdoba ocurrió en marzo de 1994. Pero originalmente no adhiere para todas las actividades, sino que comienza con la actividad científica, tecnológica, luego se incorpora la actividad primaria, luego la actividad de la industria. Y la última o las últimas actividades que se incorporaron a esta reducción
fueron las de comercio y servicio. También el servicio de casas particulares, el servicio doméstico, en su momento también tenían reducción de contribuciones. La condición después se establece a partir del año 95 que estuvieran al día en lo que era el ingreso de los aportes y contribuciones y el ingreso del impuesto al valor agregado. Bien, en Córdoba, ¿qué porcentajes de reducción teníamos? En todo el país iba del 30 al 80%. En Córdoba teníamos 4 porcentajes de reducción de contribuciones. Y es por eso lo importante que uno declare correctamente la zona o el domicilio de explotación, esto es el domicilio donde el trabajador está prestando servicio, para en su momento tomar bien estos porcentajes de reducción. ¿Y qué porcentaje teníamos en Córdoba? El 40%, que era para el Gran Córdoba, el 45% el resto de Córdoba, el 55% los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, y el 60% para los departamentos de Tulumba, Río Seco y Sobremonte. Esos eran los porcentajes que regían para la provincia de Córdoba según la zona. Y nace el decreto 814 con vigencia a partir de las remuneraciones devengadas en julio del 2014. Vamos a ver las distintas modificaciones que ha ido teniendo este decreto. En primer lugar, lo que hace es derogar esta reducción de contribuciones que teníamos en función del decreto 2609. Entonces, para compensar este ingreso de las contribuciones o este aumento en el costo laboral, es que ya vamos a ver que se permite tomar una parte de esas contribuciones como crédito en el impuesto al valor agregado. Y originalmente ese decreto 814 con vigencia a partir de las remuneraciones devengadas julio del 2001 establece una alícuota unificada para estos 4 conceptos que nosotros habíamos visto que conforman la contribución unificada de la Seguridad Social, SIPA, Instituto, Fondo Nacional de Empleo y régimen de asignaciones familiares, en una única alícuota del 16%, distribuyendo según los porcentajes para cada uno de ellos se fijaron en su momento, ¿sí? Luego, alícuota única del 16%. Luego esta ley 25453, vigente esta ley para las remuneraciones devengadas a partir del 1 de agosto, establece una alícuota fija, una alícuota diferencial. Sigue con la alícuota del 16%, mantiene esta alícuota del 16%, pero incorpora también una alícuota del 20%. ¿Para qué empresas? Originalmente era la redacción de este inciso B. Empresas cuya actividad es la locación, prestación de servicio, excepto las comprendidas en la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, la 23.660 obras sociales, 23.661 ANSAL y la Ley de las pymes, la 24.467. Ellas, las comprendidas en estas leyes, no estaban alcanzadas por esta alícuota diferencial incrementada del 20%. Fíjense nada más que locación, prestación de servicio. Sí. Ahora vamos a ver. Y ya vamos a ver cómo se va después detallando este artículo segundo del decreto. Pero recuerde, locación, prestación de servicio. Originalmente, como fue la modificación incorporada por esta ley 25.453, ¿no? O sea que estaría fuera una empresa de la industria, una explotación agropecuaria, todo lo que no sea locación, prestación de servicio. Bien, o sea que tenemos esta ley 25.453 que ya me incorpora otra alícuota a la del 16%, pero solamente para empresas de servicio, prestación o locación de servicio. Bien, seguimos con la historia, o sea que quedó así con esta ley
un inciso A y un inciso B del artículo segundo, alícuota del 20, alícuota del 16%. Luego tenemos el decreto 1009, y este fue el decreto del conflicto. Porque fíjense, agrega la actividad de comercio, que no está originalmente en el decreto 814, o sea, contadora, siguiendo a su consulta, ya no solo empresa cuya actividad principal es la locación, prestación de servicios, sino también comercio. Y lo más grave, que le agrega como condición también para estar en el inciso A, que el monto bruto de la facturación sea superior a 48 millones de pesos. ¿Y de dónde surge esa suma de 48 millones de pesos? Era el monto que en su momento, en virtud de la resolución 24 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, había fijado como pyme a aquellas empresas que facturaran 48 millones de pesos. Entonces el decreto acá agrega la actividad comercio también para estar incluida en esta alícuota del 20%, la del inciso A, y le agrega la condición de los 48 millones de pesos. Imagínense este monto allá de agosto del año 2001. Remuneraciones devengadas a partir del 1 de agosto. Esto fue con la incorporación del decreto 1009, ¿no? Entonces, en función de este decreto, ¿quiénes están en el inciso A? Aquellas empresas cuya actividad principal es la locación, prestación de servicios y comercio, y le agrega los 48 millones de pesos. Después tenemos una resolución de AFIP que reglamenta el decreto 1009, y bueno, acá lo que nos aclara es qué se entiende por actividad principal y cómo voy a llegar a ese monto de venta bruto anual de los 48 millones de pesos. Y bien, dice que actividad principal se va a entender por aquella que tiene la mayor participación, el mayor porcentaje respecto de la facturación bruta anual, siempre sacando los impuestos, que resulte del ejercicio comercial o en el último año calendario según balance o según información contable que esté adecuadamente documentada, ¿no? O sea, el mayor porcentaje que represente, eso si es comercio, si es servicio, va a ser la actividad principal, ¿sí? Y en cuanto al monto de facturación anual, ¿cómo lo voy a determinar? Bruto, aclara, neto de impuestos, y que resulte del promedio de los 3 últimos ejercicios o año calendario en función a balance o información contable que esté adecuadamente documentada. ¿Y promedio de qué? De los 3 últimos ejercicios o año calendario, ¿sí? En el caso que tuviera un periodo menor, el promedio, se van a anualizar las ventas y se va a sacar el promedio de ese periodo, si es solamente un año, si es 2 años. Entonces ya sabemos cuál es la actividad principal, cómo la determinamos, ya sabemos cómo determinamos este monto de los 48 millones de pesos. Y ya vamos a toda la cuestión. Esto también vigente para las remuneraciones devengadas a partir del 1 de agosto de 2001. Luego esta ley 25.565, como les había comentado antes, eleva en un punto a la ley 19.032 y eleva en un punto a la obra social. Yo les había comentado que del 6 se había bajado al 5, se restituye ese punto también para la obra social. O sea que por eso es que las alícuotas pasaron a ser, en vez de del 20, del 21, y en vez del 16, el 17%, porque en este caso se incrementa nada más que un punto, porque recuerden que habíamos dicho que la obra social no está dentro de esta alícuota unificada.
¿no? Pero esta ley 25.565 incrementa en un punto la contribución de la obra social e incrementa en un punto la contribución del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. ¿Está claro esto? Por eso es que no se me incrementa en 2 puntos el 16 y el 20, porque la obra social no está dentro de esta alícuota unificada. Bien, ahora, a partir, ya vamos a ir a toda la cuestión judicial que tenemos de esto, ¿no? ¿A partir de qué momento? Bueno, ya estoy con estos 48 millones de pesos, mi actividad principal es locación, prestación de servicio. ¿A partir de qué momento tengo que cambiar la alícuota? Bueno, aquí es según que lleva balance, el que no lleva balance. El que lleva balance va a ser a partir del primer día del mes siguiente al que vence la presentación del balance, ¿no? Del mes siguiente, por ejemplo. Yo tengo que presentar en junio, vence la presentación en octubre, mi balance lo cierro en junio, vence la presentación en octubre. Si me excedí de los 48 millones de pesos en promedio de estos 3 años, entonces a partir del 1 de noviembre de ese año ya debiera estar cambiando la alícuota, ya sea del 17 al 21, del 21 al 17, si hubiera bajado el promedio de los 48 millones. ¿Me van siguiendo hasta acá? Y si no lleva balance, a partir del 1 de enero del año calendario inmediato siguiente. O sea que esta situación se opera en el 2016 a partir del 1 de enero 2017. Bien. Y antes de ir a lo de crédito de IVA que habíamos comentado recién, vamos a toda la cuestión judicial que hay con incluirme en y justamente hoy he tenido una consulta en el Consejo relacionada con este tema, porque AFIP está reclamando a todos aquellos que el promedio de los 3 años, sus ventas brutas exceden los 48 millones de pesos, están reclamando la alícuota del 20,7 hoy, ¿no? La que tenía, o la que nos referíamos del 21%. ¿Qué es lo que dice el contribuyente? Situación que la comparto totalmente, o posición que comparto totalmente. Esos 48 millones de pesos que el decreto 1009, allá en el año 91, fijó para determinar si soy pyme o no soy pyme, a los efectos de estar con una u otra alícuota, lo determinó en función de lo que en su momento la resolución 24 de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa era el monto que establecía para la actividad comercio, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, la última resolución publicada por la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, para el tramo 2 y para ser pequeña empresa, el monto, fíjense, es de 1.431.200.000 pesos, versus los 48 millones de pesos que quedaron allá en el año 1991. Entonces, ¿qué dice el contribuyente? Yo soy pequeña empresa o no soy pequeña empresa, según que esté dentro de los parámetros que fija la resolución de emprendedores de la pequeña y mediana empresa o no, ¿no? Indudablemente que esto se llevó a la justicia. Uno de los primeros casos, los más sonantes, fue el de Codimac, que se presentó ante la Sala Tercera de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y acá se resuelve en favor del contribuyente, porque en función de los montos de facturación que tenía en ese momento, este fallo es del 2009, la empresa, si bien estaba por encima de los 48 millones de pesos, estaba por debajo de lo que en ese momento AFIP los montos que fijaban las resoluciones de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, mientras que AFIP reclamaba porque se había excedido de los 48 millones de pesos. Luego otro caso que tenemos de febrero 2012, el de Vía Bariloche, también contra AFIP, contra DGI en su momento, eso de AFIP ya, esta es de febrero 2012, acá la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social también falla en favor del contribuyente.
Y el otro caso que tenemos para mencionar es el de diciembre del 2012, también el caso de Panatel, en que fallan a favor del organismo. O sea que teníamos 2 salas versus una sala. Hoy esa sala 1 también de la Cámara Federal de la Seguridad Social ya está fallando a favor del contribuyente. No obstante, siendo mayoritaria la jurisprudencia, AFIP, insisto, hoy he tenido una consulta de un empleador del interior que han tenido una inspección de AFIP, como se excedieron de los 48 millones de pesos, una empresa muy chica, ni siquiera mediana, pequeña empresa la de la consulta, AFIP le reclama diferencia desde el 2014-2017. ¿no? Porque se excede los 48 millones de pesos. Entonces, indudablemente, ante la consulta, y bueno, ¿y qué me aconseja? Vaya a la justicia. Pero sabemos que primero tenemos que impugnar la pretensión de AFIP. Y sabemos cuál es la respuesta de AFIP. AFIP va a decir, no, se excedió los 48 millones de pesos. Si lo seguimos cuestionando, vamos a ir a la Cámara por un recurso de apelación. Pero si vamos a la Cámara, tenemos que pagar, ¿sí? Una pregunta, ¿y este decreto de 48 millones, quién lo modifica? ¿Quién lo hace y quién lo puede modificar? Es un decreto del Ejecutivo, ¿no? Nacional, es un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Ya está derogado, por suerte ya está derogado, pero vamos a ver que vamos a seguir litigando hasta el 2021, porque hasta el 2021 todavía tenemos alícuotas diferenciales, ¿no? En realidad, si bien esto fue por el decreto 1009, la reglamentación misma podría haber dicho, bueno, pero está en función, y el mismo decreto, si ustedes vieron, yo he transcrito el artículo a propósito, refiere a la resolución 24 en su momento de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Indudablemente que esos valores ya se van actualizando año a año. Ahora este año ya hemos tenido 2 actualizaciones de esos valores, ¿no? No debiera ni siquiera ser necesaria la reglamentación. ¿Qué dice AFIP? Hay una posición de AFIP del año 2007, creo, donde dice que en realidad estas resoluciones de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa no reglamenta la ley 467 de pymes, que es la que veíamos recién, sino la otra ley de las pymes, la 25300. Pero siguen siendo pymes. Hoy los beneficios que tenemos para las pymes están en función de los montos de facturación y la cantidad de empleados, si bien acá no depende de la cantidad de empleados, pero que establecen las resoluciones de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, ¿no? Pero insisto, lamentablemente AFIP acá en muchos casos ha hecho ya, o en muchas situaciones ha hecho caso a la jurisprudencia, como por ejemplo en el impuesto a las ganancias, no gravar la indemnización agravada por maternidad, la de los dirigentes sindicales, las gratificaciones por extinción del vínculo por mutuo acuerdo, ¿no? Esto producto de la jurisprudencia, AFIP ya lo ha incorporado hasta en la misma resolución 4003, que es la última que reglamenta el régimen de retención de impuesto a las ganancias. Pero curiosamente, en este caso, donde la jurisprudencia ya es mayoritaria, no, todavía es como que no lo ha escuchado, ¿no? Y ya les digo, la consulta es permanente, y más que ya hay planes de facilidades de pago, la consulta en relación al reclamo de AFIP de la inclusión en la alícuota del artículo 2, inciso A del decreto 14, cada vez es mayor. Y AFIP está teniendo inspecciones al respecto, sí. La Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa es la encargada de determinarlo. Sí, son resoluciones de organismos administrativos. No es como los decretos que emanan del Poder Ejecutivo. Las resoluciones pueden ser de AFIP, de ANSES, de la Secretaría de Emprendedores, de la Superintendencia de Riesgos, de la Superintendencia de Seguro de Salud.
Son resoluciones que emanan del organismo, sin perjuicio que esos organismos pueden depender del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía, pero a los efectos de dictar resolución, las resoluciones emanan del organismo, no dependen del Ejecutivo, ¿no? Ellos como organismo dependen del Ejecutivo, ¿sí? Estamos hasta acá con la historia del decreto 814, vieron cómo nace esta contribución unificada y en qué va a terminar a partir del 1 de enero del 2022. Y tenemos la otra parte, está bueno que lo compartamos, no, que no sea monólogo. Y la otra parte del decreto 814, lo que les había comentado, producto de haber derogado todo este beneficio que había de reducción de contribuciones, excepto para los establecimientos educacionales. Ellos siguen con estos beneficios y todos los años se van renovando. Ahora la última renovación que han tenido ha sido hasta el 31 de diciembre 2019. Pero si no, el resto de las actividades están comprendidas en estas alícuotas unificadas. Y para compensar de alguna manera es que se permite tomar un determinado porcentaje sobre la nómina salarial como crédito de impuesto al valor agregado. Este es el famoso artículo 4 del decreto 814 y en su anexo allí están las zonas, las jurisdicciones y los porcentajes de reducción de cada uno que también fue derogado. Ya lo vamos a ver. Bien, allí lo tienen discriminado, fíjense. Como código zonal yo puse como ejemplo Córdoba, Gran Córdoba, con una reducción en su momento de originalmente del porcentaje en crédito de IVA de 3,4% sobre la nómina salarial. Bien, después tenemos esta ley 25723 que lo que hace es reducir estos porcentajes que nacen originalmente de la ley en un 1,5%. ¿Pero qué establece esta ley? Que aquellas jurisdicciones cuyo porcentaje que se podían tomar como crédito de IVA era menor al 1,5, o sea, al que se reducían todos, directamente no se podían tomar más crédito de IVA proveniente de las contribuciones. En función del anexo teníamos dos zonas, Cava y el Gran Buenos Aires, que tenían el 1,3%, que era el porcentaje que se podían tomar como crédito de IVA. Y también dice esta ley que todas aquellas jurisdicciones cuyo porcentaje de crédito de IVA que se podían tomar era del 7% más, no sufrían esta reducción de 1,5%, ¿no? Caso en Córdoba no, sí, en Córdoba teníamos los tres departamentos que les decía, Tulumba, Sobremonte, Río Seco, que teníamos un porcentaje mayor, y tenemos, mayor al 7%, ¿no? Casi todas las provincias del norte, ellos no sufrieron la reducción del 1,5%. O sea que ese 3,4% que veíamos como porcentaje de crédito de IVA que nos podíamos tomar en el Gran Córdoba, al reducirlo en 1,5%, quedó en 1,9%. ¿Estamos hasta acá? ¿Está esto claro? Sí. Antes del 2001 tenía el 16%, no sé si usted estaba cuando di los porcentajes originales, teníamos el 10% para el 16% para el régimen previsional, el 2% al instituto, el 7,5% al régimen de asignaciones familiares, el 1,5% al Fondo Nacional de Empleo. Todo eso conformaba el 27%, más el 6% de obra social era el 33%. Todo eso era contribución. Y antes del 96 no teníamos ley de riesgo. Antes de junio del 96 lo que no teníamos era la ley de riesgo, pero el seguro de vida sí existió siempre, lo que pasa es que no se ingresaba a través del 931. Pero teníamos el 33% que era incluido la obra social, el 27 más el 6. El costo laboral, ¿no? Ya esto todavía le tenemos que agregar más. Todo esto conforma el costo laboral. Bien, hasta acá estamos. Esta reducción operó, esta reducción de un 1,5 en los porcentajes que me podía tomar como crédito de IVA,
por las contribuciones abonadas a partir del mes de febrero del 2013. Bien, hasta acá quedó claro más o menos cómo fue la historia, lo que teníamos antes del 91, lo que teníamos entre el 91 o 92, en el caso de Córdoba, en el 91, 93, después 94 en el caso de Córdoba, que recién adhiera al Pacto Federal, y después a partir del 2001 hasta el 1 de febrero del 2018. Ahora vamos a ver qué ha pasado a partir del 1 de febrero de 2018. Sí. Solamente. Por eso le decía acá a la colega que si es una explotación agropecuaria, una actividad industrial, cualquiera sea el monto de facturación, siempre están en la alícuota del inciso B. Sí, todo lo que es industria. Sí, sí, ahí incluimos construcción. Bien. Y ahora tenemos la ley de reforma tributaria que se publicó el 29 de diciembre con vigencia a partir del 30 de diciembre con las aclaraciones que vamos a hacer ahora respecto del decreto 814. Bien, ¿qué modificaciones tiene? Como ya vimos cuáles eran los artículos, por eso acá digo qué es lo que se ha modificado del decreto 814. Se modifica el artículo 2, donde decíamos que teníamos un inciso A con la alícuota del 20, 21 después, un inciso B con la alícuota original 16 y después del 17%. Se incorpora un artículo 3. ¿Por qué? Porque este artículo 3 ya se había derogado. Saben ustedes que las cotizaciones a la Seguridad Social tienen base mínima y antes tenían también base máxima tanto los aportes y contribuciones, ¿no? Finalmente quedaron las bases mínimas y máximas para los aportes y para aportes y contribuciones, y máxima solamente quedaron las bases para los aportes. Ya las contribuciones no tienen más base máxima, ¿no? Primero se derogó gradualmente la base máxima para estas 4 contribuciones que vimos: IPA, instituto, fondo y asignaciones familiares. Luego se deroga a partir de noviembre del 2008, si no me recuerdo, obra social. Y a partir del 2009 se deroga también para la ART. O sea que ya no tenemos más límite máximo de las contribuciones patronales. Entonces ese límite estaba allí en el artículo 3, que ya se deroga con la primera derogación que tuvimos de los topes de los recursos de la Seguridad Social, que son los 4, SIPA, instituto, fondo y asignaciones familiares. Se sustituye el artículo 4. Recordemos que el artículo 4 decíamos que era el que establece el porcentaje que me puedo tomar en el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y se deroga el anexo, que anexo que establece la zona, jurisdicción y los porcentajes que me puedo tomar en el impuesto al valor agregado. Y ahora vamos a ver desde cuándo y de qué manera se van incorporando o teniendo vigencia estas modificaciones. Empecemos por el artículo 2. De estas 2 alícuotas que tenían, por eso les digo, a partir del 1 de enero del 2022 se van a terminar estas cuestiones si ingreso la alícuota más alta, más baja. ¿Por qué? Porque se unifica estas 2 alícuotas en una sola. Para algunos aumenta y para otros disminuye. Los del 17 va al 19,5 y los del 21 al 19,5. O sea que a partir del 1 de enero del 2022 estas 2 alícuotas se unifican, pero la unificación es de manera gradual. Una va disminuyendo en 0,30 y la del 17 va aumentando en 0,50. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de febrero del 2018. Por eso es que tenemos a partir del 1 de febrero de 2018 hasta el 30 de diciembre el 20,7 y el 17,5. Disminuye en 0,3, se incrementa en 0,5. 2019, 20,4, 18. 2020, 20,10, 18,5. 2021, 19,8, 19. Y finalmente, a partir del 1 de enero de 2022, en el 19,5%.
Recién cuando les decía del artículo 3º que estaba derogado, ahora se incorporó un artículo 3º, que ¿qué dice este artículo 3º? Que cómo se distribuye o cómo se va a distribuir entre los distintos organismos, SIPA, instituto, asignaciones familiares y fondos, a partir del 1 de enero del 2022, estos porcentajes de distribución lo va a establecer el Ejecutivo, ¿no? Por decreto, lo que usted comentaba, contadora, o preguntaba, ¿no? O sea, los decretos emanan del Ejecutivo. El Ejecutivo, a partir del 1 de enero de 2022, va a establecer los porcentajes de distribución de este 19,5% para cada uno de los organismos. Eso quedó como artículo 3º del decreto. Y finalmente, como les decía, a partir del 1 de enero del 2022 se unifican estas alícuotas. Acá tienen ustedes los porcentajes de distribución actuales en cada uno. Acá puse como ejemplo los de este año, pero el año que viene, cuando ustedes quieran aplicar sobre la alícuota del 18%, por ejemplo, si estaban en el 17%, aplicando estos porcentajes van a tener la distribución en cada uno de los organismos. Y así va a ser para el 2019, estos mismos porcentajes vamos a aplicar en el 2020, los mismos porcentajes en el 2021, respecto de las alícuotas que tengamos el 19,8 y el 19, para que a partir del 1 de enero del 2022 nos va a decir el Poder Ejecutivo cómo se va a distribuir. Esto sería lo que tienen como artículo 3º del decreto 814. O sea que ese 17,5 y ese 20,7 que tenemos por el año 2018 desde febrero, queda, producto de aplicar estos porcentajes, nos queda en esta distribución para cada uno de los conceptos. Esto está bueno para el que audita el 931 o el que lleva su papel de trabajo y quiere controlar si toda la información que cargó es correcta, ¿no? Porque el sistema, yo siempre digo que no se hace mal, ¿no? Cuando tenemos un resultado que no nos coincide, no es porque el sistema lo hizo mal. Nosotros hemos cargado algo mal. Generalmente la diferencia está en la obra social, porque a lo mejor le hemos cargado una obra social sindical y está en una obra social para personal de dirección, o al revés. Bien. Y esto lo que fue allí, el artículo 2. Y ahora vamos al artículo 4. El artículo 3 ya sabemos que nos dice que el Ejecutivo va a ser el que va a establecer los porcentajes de distribución a partir del 1 de enero de 2022. Y este artículo 4, que se establece una remuneración no imponible de alguna manera para compensar lo que me dejó de tomar en el impuesto al valor agregado al derogarse el artículo 4 y el anexo del artículo 4. Y me permite tomar una remuneración que no es imponible, ¿no? O sea, esta remuneración, y recuerden, y en esto insisto, siempre nos estamos refiriendo a los 4 conceptos que dijimos que están dentro del decreto 814. SIPA, instituto, fondo y asignaciones familiares. Por eso ahora la reglamentación aclaró, si tiene alguna actividad diferencial, porque tiene construcción, por ejemplo, allí no va a detraer esta base para determinar la alícuota diferencial, ¿no? Si tuviera un rural, no va a detraer de la base para determinar el 2% la alícuota diferencial, esta remuneración no imponible, porque solamente para determinar la alícuota única, no las alícuotas diferenciales, no la obra social, no la ley de riesgos de trabajo. Entonces, esta remuneración no imponible, ahora establecida por el artículo 4 del decreto 814, es de 12.000 pesos. Pero, como todas las medidas, es gradual. Esto yo me voy a tomar de a poco. Primero un 20, después un 40, después un 60, después un 80 y a partir del 1 de enero del 2022 el 100%. Esos 2.000 pesos, esos 12.000 pesos se van a actualizar a partir del 1 de enero del 2019. ¿En función a qué? Al índice de precios del consumidor que lo publica el INDEC.
O sea que a partir del 1 de enero del 2019, supongamos que esto se va a elevar a 14.000, por el 2019 yo me voy a poder tomar el 40% de los 14.000. La Secretaría de Seguridad Social es la autoridad que ha sido facultada para establecer este mínimo o esta detracción actualizada a partir del 2019, 2020, 2021, 2022. Y AFIP va a ser la que nos va a decir cómo vamos a detraer este 40%, este 60%, este 80%. Esto ya se ha reglamentado. El decreto 759, que se publicó el 17 de agosto, si no me equivoco, ya reglamentó y solucionó en parte algunas cuestiones, porque yo voy a plantear algunas y seguramente ustedes van a tener otras cuestiones para plantear. Acá también ya lo aclaró la reglamentación. Para mí no hacía falta aclaración, pero bueno, esto nos dejó cierta tranquilidad. Porque dice que este mínimo se va a detraer cualquiera sea la modalidad de contratación, de las modalidades de la ley de contrato y de las modalidades del régimen nacional del trabajador agrario. Entonces la pregunta era, ¿y por qué la construcción? ¿La construcción sí, la construcción no? Mi respuesta siempre fue, sin ninguna duda, sí. La construcción, yo insisto que a diferencia del servicio de casas particulares, a diferencia del régimen de los agrarios, está excluida de la ley de contrato de trabajo. Sin perjuicio que a partir del 2011 para rurales y a partir del 2013 para el servicio de casas particulares es de aplicación supletoria, o sea que todo lo que no está previsto en cada uno de los regímenes se aplica supletoriamente en la ley de contrato de trabajo, mientras que antes no se aplicaba para nada la ley de contrato de trabajo. Entonces para mí no hacía falta excluir o incluir expresamente a la construcción. ¿Por qué? Porque está dentro de la ley de contrato de trabajo. Si bien tiene un régimen específico, lo que no está contemplado en ese régimen es de aplicación la ley de contrato, pero al igual que un viajante de comercio, por ejemplo, al igual que un consorcista, ¿no? Está o no un empleado de un consorcio, están dentro de la ley de contrato de trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, no había necesidad de decir si ellos pueden detraer estos 2.400 pesos. Bueno, por suerte la reglamentación, como había alguna respuesta incluso del organismo mismo, respuesta que decía no, la construcción no puede detraer, ¿no? A mí me parecía ilógico que pudiera hacerlo respecto de los administrativos y no respecto de los obreros, ¿no? Porque los administrativos están en un 100% dentro de la ley de contrato de trabajo con su régimen. El obrero tiene la 22.250, la ley de contrato de trabajo y su convenio colectivo, pero no están excluidos. Entonces no veía sentido que el administrativo sí podía detraer los 2.400 y el obrero no. Pero por suerte, ahora el decreto los incluye, aclara que están incluidos, entonces bueno, para los que tenían duda, ahora quedan tranquilos de poder detraer. Muchos no detraían, otros sí, pero en mi caso no tenía duda que sí podían hacerlo. O sea que también la construcción puede detraer los 2.400 pesos. Sí. Por la alícuota, ¿no? La base para la alícuota, porque usted ve que le va a tomar para determinar el 5% en el caso de construcción la remuneración 2. En cambio, para determinar la alícuota unificada le va a tomar la remuneración 10. O sea, para la alícuota diferencial no tiene la detracción, ¿no? Igual que el rural, para determinarle el 2% no le va a tomar la remuneración 10, le va a tomar la remuneración 2. O sea que para las alícuotas diferenciales sí no va la detracción, pero para la alícuota unificada sí va la detracción. Las bases son diferentes, uno es la 2 y otro es la 10. Bien, ¿qué pasa con los contratos a tiempo parcial? Acá para mí es donde está el mayor problema, ¿no? Ustedes sabrán que, como les decía al principio, con el artículo 3 que se derogó del decreto, hay un mínimo para los aportes y contribuciones a la seguridad social. Pero ese mínimo, que hoy está en 3.004,25, hoy, a partir de septiembre, ya hoy se publicó la resolución, la 128, ya de 2.816,14 se eleva
con el 6,68% de incremento que tuvieron, a 3.004,25. Ese mínimo no rige para el contrato a tiempo parcial. Yo puedo tener un trabajador a tiempo parcial cuya remuneración es de 2.000 pesos, sus aportes y contribuciones, excepto obra social, los hago sobre los 2.000 pesos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No? Y fíjense, y ya vamos a volver a esto, me establece después como condición que después de detraer no puedo estar por debajo de ese mínimo, ¿no? Entonces ahí vamos a plantear la cuestión con el tiempo parcial. Acá nos dice que el tiempo parcial lo proporciono. La reglamentación que dijo, la proporción no puede superar las 2/3 partes. Esto es lógico porque sabemos que deja de ser un contrato a tiempo parcial cuando su jornada ya es igual o superior a las 2/3 partes. La remuneración, cuando la proporcionamos, como máximo lo vamos a proporcionar 30, 31 sobre 48 si estamos con un empleado de comercio, con un metalúrgico, con un gastronómico, pero si me da 32 o más esa proporción, ya le tengo que pagar como si trabajara jornada completa. Entonces, lógicamente, acá es lo mismo. No, esa proporción no puede exceder las 2/3 partes, porque es la misma que estoy aplicando para determinar la remuneración. Otra cuestión, trabaja nada más que 5 días, por la razón que fuere, está suspendido, ¿no? Ingresó el último día del mes, se fue el primer día del mes. Acá la reglamentación, el artículo 4 prevé que lo puedo proporcionar. Y el decreto dice tengo que dividir en 30. Los 2.400 lo divido en 30 y lo multiplico por los 5 días que trabajó, por el día que trabajó, por los días que fuere. Pero resulta que después me pone una limitación de esa detracción. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene que lo pueda proporcionar en el tiempo parcial, que lo pueda proporcionar por los días efectivamente trabajados, si después me va a estar poniendo una condición? Que después de detraer no puedo estar por debajo de esa base mínima, ¿no? Eso para mí son cuestiones a resolver, porque no tiene sentido que por un día yo pueda detraer la proporción de los 2.400 por ese día, pero resulta que no puedo detraer nada porque la diferencia no me puede dar menos hoy, todavía por lo vigente agosto, a los 2.816,14. O sea, para mí esas son cuestiones que hay que resolver, cuestiones que se plantearon a AFIP. AFIP contestó, no está la reglamentación, pero ya salió el decreto y el decreto en esto no aclaró absolutamente nada. Con respecto al SAC, el SAC también, acá se proporcionan los 2.400 o lo que haya tomado si es un tiempo parcial, lo proporciono o lo divido en 2, el 50%. Si estoy extinguiendo hoy el contrato de trabajo, también proporciono esa detracción. Y en las vacaciones también lo proporciono. Acá hay una cuestión porque la ley dice las vacaciones proporcionales o las vacaciones no gozadas. Nosotros sabemos que las vacaciones no gozadas es una indemnización, no es una remuneración. En consecuencia, mal podría referirse a una indemnización. No tiene sentido que le detraiga nada la indemnización porque no es base ni de aportes ni contribuciones. Así que, ¿cuál es el único caso que uno piensa que está liquidando una remuneración proporcionada para vacaciones y que sea remuneratoria? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el único caso que uno podría estar otorgando vacaciones, en consecuencia las estoy remunerando, pero que son proporcionadas? ¿Cuándo liquido uno cada 20? Porque no llegó a la mitad de días hábiles trabajados. No llegó a la mitad de días hábiles trabajados, entonces voy a llegar, ingresó en septiembre de un año, llega el 31 de diciembre, trabaja un promedio de 20 días por mes, yo sé que le voy a otorgar una vacación, vacaciones en función de un día cada 20, en consecuencia en este caso le voy a dar 4 días de vacaciones. Entonces allí sí está bien que lo proporcione, pero cuando es indemnizada porque no las gozó, lógicamente que ahí no tiene sentido la remisión de la proporción. O sea, para mí, toda la doctrina opinamos lo mismo. Se refiere a estas vacaciones gozadas, cuando estoy liquidando uno cada 20. Acá también, ¿qué puede pasar?
que un trabajador sale 21 días de vacaciones, pero sale el día 27 del mes. Entonces se va a tomar 4 días de este mes y los restantes días van a ser del mes siguiente. Entonces, ¿cómo opera en ese caso la detracción? Y bueno, para mí sería lógico. Voy a tomar los 2.400 proporcionado a esos 27 días más los 2.400 proporcionados a los 21 días de vacaciones, porque va a ser toda la remuneración imponible que yo voy a tener en ese mes, ¿no? Entonces, en el mes siguiente voy a tener los 30 días menos los 17 días de las vacaciones que ya empezaron el mes siguiente. Entonces, en ese mes voy a hacer los 2.400 dividido 30 por los 17, porque los otros días ya los liquidé en el mes que le di las vacaciones. ¿Estamos? Eso también se consultó a AFIP, eso lo estamos resolviendo así. No hay respuesta, pero lo estamos viendo en la declaración jurada, que sí me permite, cuando hay mes con vacaciones o SAC, excederme de los 2.400. Por ejemplo, en el caso de un empleado que tenga licencia sin goce de sueldo en el mes. Entonces, a lo mejor en vez de trabajar 30, trabajo 20, se están pagando 20 días. Bien, en ese caso proporciona por los 20 días. Y usted lo va a tener en el 931. Supóngase que sea por una maternidad que empezó el día 20. Entonces va a tener proporcionado los 2.400 a 19 días. Cuando lea AFIP el 931 va a ver que el día 19 empezó maternidad, entonces va a verificar si usted proporcionó correctamente a los 19 días, ¿no? O una reserva de puesto, o cualquier novedad que no devengue remuneración, haya sido suspendido, ahora con las suspensiones que hay por falta de trabajo, ¿no? Entonces usted lo va a proporcionar por el tiempo del mes que ha tenido remuneración, pero después nos vamos a encontrar con el problema que ya vamos a detallar ahora. Sí. Sí, y eso le dice el decreto, ¿no? Eso el decreto dice que cuando necesite determinar proporcionalmente la detracción, divide siempre en 30, que es el número que tomamos para determinarlo, para informar los días trabajados en ANSES, en el 931, aunque estemos en febrero, siempre son 30 días. Bien, acá ya entonces hemos referido al SAC, hemos referido al SAC proporcional y a las vacaciones no gozadas. Y ahora vamos a esto que yo les digo acá. Dice que en ningún caso la detracción puede estar por debajo de la base mínima para los aportes y contribuciones. Y acá es donde yo les decía, ingresa el último día del mes. Si es un empleado de comercio me va a dar mucho menos de los 2.816,14 hoy, de los 3.004,25 a partir de septiembre. Si es un tiempo parcial, aunque su remuneración me esté dando por encima de este mínimo, cuando detraigo lo proporcionado, lo más probable es que me dé por debajo de ese mínimo. Entonces le estamos cambiando el tope para los aportes y contribuciones, en este caso sería nada más que para las contribuciones, al contrato a tiempo parcial. Porque me está diciendo que está bien, proporciono, me da el derecho a proporcionar, o cuando hay días trabajados, fracción de días trabajados. Pero una vez que detraigo estos 2.400, los 2.400 proporcionados, no me puede dar menos de la base mínima de aportes y contribuciones. Entonces yo digo que acá me está modificando el límite para el tiempo parcial. Y me está permitiendo proporcionar cuando 20 días a lo mejor ha estado suspendido, tiene una maternidad y entonces tengo una poca cantidad de días para liquidar, me permite proporcionar, pero resulta que después no la puedo usar a la detracción, porque si detraigo me da menos que la base que me permite para poder detraer. O sea, esas son cuestiones que todavía no se han resuelto. Sí. Esta que está viendo acá. Ahora hasta agosto, desde junio hasta agosto, los 2.816,14. Yo lo había puesto así porque todavía no se había publicado, no me di cuenta de corregirlo. Justo yo lo estimé
y da con 25. 3.004 con 25 en la resolución de hoy, el 128. ¿No? Por eso yo lo había dejado aclarado, el 6,68 fue el incremento que tuvieron los haberes previsionales y en consecuencia todos los conceptos que se incrementan con esto, entre ellos las asignaciones familiares también. Bien, y ahora, ¿qué efecto tiene? Ya de alguna manera lo hemos adelantado, es gradual. Por este año, desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre, el 20% de los 12.000 sin actualizar. Ya a partir del 1 de enero del 2019 van a ser sobre el 40% sobre los 12.000 actualizados. En el 2020 el 60% sobre los 12.000 actualizados, 2021 el 80% sobre los 12.000 actualizados y a partir del 2022, si no se deroga, es como el beneficio de reducción de contribuciones para los microempleadores, ¿no? Decíamos beneficio permanente y hasta que no se derogue, y bueno, ya finalmente la ley 26.940 se derogó, ¿no? Entonces esto es gradual, para finalmente, a partir del 1 de enero de 2022, poder tomar la totalidad de esta remuneración no imponible. Bien, esto es la derogación del anexo, ¿no? Decíamos el artículo 4, la posibilidad de tomarme como crédito de IVA un porcentaje de la nómina salarial. Ese porcentaje, esos porcentajes, esas zonas estaban en el anexo derogado, pero la derogación opera en su totalidad a partir del 1 de enero del 2022. Mientras tanto, es gradual. Por el 2018 quedó como está, y si ustedes se fijan, estas son toda la zona que les decía de Córdoba, Cruz del Eje, Mina, Pocho, San Alberto, San Javier, tenían el mismo porcentaje de reducción allá con el decreto 2609, el 55%. Sobremonte, Río Seco, Tulumba, fíjense ellos que estaban por encima del 7%, no tuvieron la reducción del 1,5%. Y Córdoba, por ejemplo, que tenía el 3,4%, al reducirse el 1,5 quedó en 1,9 y así se va a ir reduciendo gradualmente hasta en el 2022 no poder tomar nada. Y el resto de Córdoba, que tenía una reducción del 4,45% originalmente, al reducirse en 1,5 es el 2,95, ¿no? Por este año, insisto, no se ha modificado. Yo acá armé un ejemplo de un empleado de comercio, lo que sería la base o las distintas bases de un empleado de comercio ya con el sueldo de agosto, presumo un administrativo B con 2 años de antigüedad, presumo que no ha tenido ninguna novedad por la cual le descuento su sueldo, su antigüedad el 2%, un 1% por cada año calculado sobre el básico, el presentismo, el 8,33% o la 12ª parte sobre las remuneraciones, dice el convenio colectivo, ¿no? O sea que acá no es tan claro como en la construcción que me dice el 20% sobre el básico, ¿no? Acá en comercio es la 12ª parte sobre las remuneraciones. O sea, por ahí hay algunas inspecciones de sindicatos que dicen, bueno, pero usted paga alguna adicional, como el caso de los transportes, del transporte de los 40 pasajes. Usted está pagando los 40 pasajes, bueno, sobre eso también calcúlele el presentismo, porque acá el convenio dice sobre las remuneraciones. Bien, después tenemos el plus feriado, porque estamos liquidando agosto. O sea, acá me quedaron 2 feriados, es un solo feriado. Creo que el monto está bien, pero feriado es uno solo, tenemos solamente el 17 de agosto y un total sujeto a aportes de 24.736 pesos. Sí, pero sabe que el feriado vale igual que un día de vacaciones, ¿no? El feriado vale igual que un día de vacaciones, es igual que una licencia por nacimiento de un hijo, o por matrimonio, o por fallecimiento de los...
Si lo trabaja se paga doble, ¿no? Si no lo trabaja se paga igual que un día de vacaciones. O sea, si lo trabaja lo paga doble igual que un día de vacaciones y si no lo trabaja lo paga igual que un día de vacaciones. ¿Sí? O sea, es el mayor valor de los trabajadores mensualizados producto de dividir en 25 a dividir en 30 como lo tiene acá incluido el feriado. ¿Ves? Yo ya tengo incluido el 17 de agosto, pero lo tengo a un valor de 30. Pero como el feriado vale igual que un día de vacaciones, entonces el plus lo agrego aparte. O es lo mismo que usted saque el día, liquide por 29 y después agregue un día dividido a 25. ¿No? Para mí lo más correcto como auditora es mostrarlo así. Acá es el sueldo que tiene de acuerdo a lo que dice la escala salarial y solo le agrego el plus. Bien, entonces tenemos los aportes, el 2% porque está en el convenio, el 0,5%, suponemos que tiene OCK, que en consecuencia por el acuerdo de abril del 2018 los 100 pesos, el seguro de vida. Aprovechamos y recordamos, porque esto también es muy común que cuando auditamos un sueldo de un empleado de comercio no veamos el seguro del convenio, que no es el seguro de los 11,28 que estoy ingresando a través del 931, el seguro que me dice el convenio colectivo de empleados de comercio, que de la prima que tengo que pagar, el tercio es un aporte y las 2/3 partes de esa prima es una contribución. Bien, ¿qué bases voy a mostrar de este recibo de sueldo que va a ir a la remuneración 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 8, a la 9 y a la 10? A la... Ay, perdón. Me volvió. Ahora, ¿cómo hago para la copa? ¿Desde acá lo puedo ampliar? ¿Lo puedo ampliar desde acá? ¿Con cuál? ¿Desde la computadora? Sí, desde la computadora ahora lo hago. Para que lo vean bien. ¿Qué va cada una de las bases? En total, sujeto a aporte para la remuneración 1, que es la base para el SIPA. Y de la remuneración 1 también tomaría si tuviera una alícuota diferencial para aporte. Como a partir del 1 de septiembre ya todas las actividades que no tenían alícuota diferencial van a empezar a tener. La remuneración 5 para el aporte del instituto, la remuneración 4, aporte obra social y ANSAL, los 24.736,13. En sujeto a contribución, remuneración 2, SIPA Instituto, remuneración 3, Fondo Régimen de Asignaciones Familiares. Acá están los 4 conceptos que están afectados por el mínimo no imponible. Los 4 conceptos que referimos a la alícuota única. Pero de esta remuneración que me habían preguntado, creo que usted va a tomar para calcular la alícuota diferencial del 5 en la construcción, del 2 en rurales o la que fuere. Esta remuneración sin la detracción, vamos a tener para SIPA Instituto la 2, para el Fondo y Régimen de Asignaciones Familiares la 3, van a ser los 24.736,13. En cambio, para la remuneración 10, para calcular esta alícuota unificada hoy del 17,5 del 20,7, van a ser los 24.736,13 menos la detracción que haya informado. Automáticamente se genera se informa la remuneración 10 cuando informo la detracción en el 931. Y para la base de obra social, ley de riesgo, remuneración 8 y 9 respectivamente, los 24.736,13 sin detracción. Bien, hasta acá estamos. ¿Qué va a pasar? Sí. Sí. En el artículo 97 del convenio 130.
No. Además, claro, usted contrata con la compañía de seguro, ¿no? Puede contratar el seguro de vida del decreto 1574 o el seguro del convenio, ¿no? Además, tiene con la Estrella, que no es una compañía de seguro con la que va a contratar estos seguros, tiene el 3,5. Es una contribución adicional que tienen los que están dentro del convenio 130. ¿Alguna otra duda? ¿Qué pasa con aquellos empleadores que venían con los beneficios de la ley 26940? Estamos todos, sabemos de lo que hablamos, que teníamos microempleadores con una reducción del 50% desde agosto del 2014, aún con trabajadores que ya venía teniendo, para trabajadores a jornada completa y una reducción del 25% para trabajadores a tiempo parcial. Vamos con la hora, vamos bien. Entonces un 25%. Y esto es lo que yo les decía recién, era una reducción permanente para los microempleadores en la medida que cumplieran con la condición del monto de facturación, que lamentablemente nunca se actualizó. Seguimos cumpliendo con estos requisitos, observando los requisitos. Esta ley 26940 se deroga, pero ahora vamos a ver desde cuándo, qué efectos tiene, desde cuándo yo dejo de tomarme esos beneficios. Entonces, por un lado tenía los beneficios de microempleador, beneficios permanentes, en la medida que no tuviera más de 5 empleados, en la medida que no me excediera los 2.400.000 de facturación, y tenía una reducción del 50% respecto de los trabajadores por tiempo indeterminado a jornada completa y una reducción del 25% respecto de trabajadores por tiempo indeterminado a tiempo parcial. Y después tenía un beneficio transitorio por 2 años y que según la cantidad de empleados, acá no tenía monto de facturación, acá tenía como requisitos cantidad de empleados y sí estaba sujeto a la planta de marzo del 2014, ¿no? Todo empleado por tiempo indeterminado que me representara un incremento de esa planta del 2014, yo podía tomar trabajadores con estos beneficios de reducción de la 26940. Y acá tenía, según que tuviera hasta 15 empleados, o sea, menos de 16, o de 16 a 80 empleados. Si tenía hasta menos de 16 trabajadores hasta 15, y en la medida que fuera un incremento de planta respecto de marzo del 2014, durante el primer año tenía una reducción del 100% de estos 4 conceptos que hemos visto. Y durante el segundo año una reducción del 75%, o sea que solo ingresaba el 25% respecto de esos empleados. Y si tenía de 16 empleados hasta 80, la reducción era durante los 2 años un 50%. Esta ley se deroga. ¿Y qué pasa con aquello? O sea, dijimos que tiene vigencia a partir del 30 de diciembre, es decir, que el 30 de diciembre yo ya no me pude tomar trabajadores con estos beneficios, ni aún manteniendo las condiciones de microempleador o las condiciones porque no tomé nuevos trabajadores y me representan un incremento de planta. O sea que a partir del 30 de diciembre todo ingreso de trabajador o un puesto que tenía y que debía cubrir, no podía invocar estos beneficios porque ya estaba derogada la ley. La confusión se planteó, ¿por qué? Porque después la reglamentación dijo vigentes al 31 de diciembre. Entonces como que se interpretó que hasta el 31 de diciembre, que trabajadores que yo incorporaba, podía seguir tomando los beneficios de esta ley. Yo siempre interpreté que no, ¿no? Y después se aclaró. ¿Qué quisieron decir con esto? Bueno, usted se dio cuenta en enero que en realidad podría haber tomado el 2 de diciembre, que no estaba derogada todavía, un trabajador con un beneficio de microempleador o con un beneficio de incremento de planta, no se lo puede tomar.
¿Por qué? Porque la relación, la situación, el beneficio no estaba declarado al 31 de diciembre, ¿no? Esto fue, entonces, por eso digo, la reglamentación confundió en eso cuando decía relación laboral vigente al 31 de diciembre. Entonces, más de uno interpretó que el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, yo todavía me podía tomar trabajadores con estos beneficios. No, y ahora en este decreto quedó claro. Si yo tomé a algún trabajador el 30 de diciembre, invoqué alguno de esos beneficios, tengo que rectificar porque están mal tomados. Sí. No, es justamente lo que le estoy diciendo, porque no la tenía declarada el 31 de diciembre. ¿No? Claro. No tenía invocado o el código 301 o el 304 o el 307, entonces no lo puede hacer. Justamente lo que la reglamentación hizo fue decir, bueno, retroactivamente usted ya no lo puede corregir. Por eso le decía, hoy usted se da cuenta que en realidad un empleado que tomó el 2 de diciembre lo podía haber tomado con un código 301, por ejemplo, pero no lo puede hacer porque ese 301 no lo tenía declarado al 31 de diciembre. ¿No? ¿Está claro? Sí. Se lo va a reclamar. Claro, se lo va a reclamar y si usted se fija ahora en el decreto 759, más claro quedó, ¿no? Porque ahí claramente le dice que las relaciones laborales se hubiesen iniciado con anterioridad y que hubiese estado declarada como tal el 31 de diciembre, ¿no? Con anterioridad, si usted se había equivocado de un microempleador, sí lo podía corregir para atrás y seguir tomando para adelante. Del capítulo 2 podía corregir el alta, pero se lo podía seguir tomando de acá para adelante, no retroactivamente, ¿no? Entonces, sigamos ahora. El microempleador se deroga. ¿Hasta cuándo aquel que venía por relaciones laborales que hubiesen iniciado con anterioridad al 30 de diciembre? ¿Hasta cuándo se puede seguir tomando este beneficio? Hasta el 31 de diciembre del 2021. En cambio, lo del capítulo 2, que era un beneficio transitorio por 2 años, se lo pueden seguir tomando hasta que terminan los 2 años. Entonces, si la ley se deroga a partir del 30 de diciembre, el último trabajador que yo pude haber tomado con los beneficios de incremento de planta fue el 29 de diciembre del 2017. En consecuencia, el último mes que puedo tener trabajadores con los beneficios del capítulo 2 es hasta noviembre del 2019, porque se computan por meses, en 12 meses. ¿No? O sea, si empecé a tomarlo en diciembre, aunque lo hubiese tomado el 29 de diciembre, el último mes que puedo tomarlo para que se me cumplan los 12 meses es noviembre del 2019. O sea que a partir de diciembre del 2019 ya no puedo tener más en mi planta trabajadores con los beneficios del capítulo 2. En cambio, trabajadores con los beneficios del capítulo 1 como microempleador, sí lo puedo seguir teniendo en la planta hasta el 31 de diciembre del 2021. En la medida que no hubiese cometido el error de poner no, en la opción cuando dice usted quiere continuar con los beneficios de la 26940, como originalmente, y esto también en muchos casos fue un error en el asesoramiento, hay quienes decían, cuidado que si usted pone no y tiene 2 trabajadores con beneficio, pero tiene 20 trabajadores con el código 8 porque están por tiempo indeterminado, va a renunciar a los 22 trabajadores de la detracción. Entonces ponían no. No nos podemos volver atrás. Una vez que hemos puesto no, la opción es definitiva y renuncio a todos, ¿sí? Entonces en esto
hay que tener mucho cuidado. Si yo ya no quiero tomar más los beneficios, que indudablemente no conviene no seguir con los beneficios de la 26940. Imagínense que tomé un empleado, tenía 7 empleados, o sea, estoy dentro de los 15, con el beneficio de la reducción del 100% durante el primer año y el 75% durante el segundo, voy a pasar de no pagar nada a pagar todo, solo menos la detracción, ¿no? Entonces, indudablemente, podré analizarlo en el último año, a ver qué me conviene más, si el 80% que me puedo tomar de la detracción, si estoy con un trabajador a tiempo parcial, por ahí no me conviene más renunciar al beneficio. Pero por este primer año, los que están con el beneficio de la 26940, cualquiera de los dos, capítulo 1, capítulo 2, no conviene renunciar. Y después también me pueden preguntar, ¿y qué pasa si en mi planta tengo trabajadores con los códigos 15, 17, que por ahí de los que están acá pueden llegar a tener? Estos beneficios son los de la ley 25250, que para mí fue si bien fue una ley muy criticada, pero para mí fue una de las mejores leyes en cuanto a reducción de costos para los empleadores. ¿Por qué? Porque era una reducción permanente, una reducción de 1/3 o de un 50% de las contribuciones para todo tipo de empleador, independientemente de la cantidad de empleados, independientemente del monto de facturación. Y fíjense más, después del periodo de prueba, o sea, fue la época en que el periodo de prueba prácticamente no existió, porque los empleadores renunciaban al periodo de prueba para tomarse la reducción de las contribuciones. Y la condición era que la planta que tomara, los trabajadores que tomara, me representaran un incremento de planta respecto de la de abril del 2000. Por eso tienen la información en el 931. Si tienen códigos 15, 17, lo primero que les recomiendo, fíjense, fecha de ingreso, que haya sido con anterioridad al 28 de marzo del 2004 y que durante todo el tiempo que tienen esos códigos 15 y 17 estén por encima de la planta de abril del 2000. Si están cumpliendo con estos requisitos y hoy todavía tienen esos códigos, está perfecto. Y respecto de estos trabajadores, sí se pueden tomar la detracción. La única restricción, la única incompatibilidad es que si sigo con los beneficios de la 26940, ya sea como microempleador, ya sea por incremento de planta, sí respecto de ellos, en la medida que no haya marcado el no me puedo tomar la detracción. Pero por el resto de los trabajadores, por todos los trabajadores, sí me puedo tomar la detracción. ¿Estamos? Y quería aclararles algo más que se me fue recién cuando estaba haciendo todas estas reflexiones respecto de las reducciones. Ya se me va a venir, no me quiero olvidar de nada. Los microempleadores. Dijimos que se deroga también la 26940 para ellos, pero les va a quedar un único beneficio. Recuerdan que además de la reducción del 25%, del 50%, tenían una alícuota reducida de la ley de riesgo. Ese beneficio va a seguir para los microempleadores. Esperemos que se actualice el monto de facturación, ¿no? Porque va a tener que seguir con las mismas condiciones. El monto de facturación ya debiera tener una actualización automática, como ya tienen las asignaciones familiares, como ya tienen los haberes previsionales, como ya tienen los aportes de autónomo, como ya tienen las prestaciones de la ley de riesgo, como ya tienen los monotributistas, como ya tienen las deducciones y las escalas de ganancias del artículo 90 de la ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Todavía lo que nos están debiendo es actualizar estos 2.400.000 para los microempleadores, sobre todo para los que van a seguir cumpliendo con los requisitos hasta el 31 de diciembre del 2021 y con posterioridad porque van a seguir gozando del beneficio de la alícuota reducida de la ley de riesgos de trabajo, ¿no? Y de los autónomos, si bien se están actualizando los montos, tanto las rentas presuntas como los aportes, lo que no se actualizan desde el año 2006 son los tramos para estar en las distintas tablas, ¿no? Todavía estamos con 0 a 15.000 para estar en la tabla 1, categoría 3, de 15.000 a 30.000
en la tabla 1 de la categoría 4 y más de 30.000 en la tabla 5 de la categoría, en la tabla 1 de la categoría 5, ¿no? Y eso, fíjense, estos 15.000, estos 30.000, es un ingreso bruto anual. Y si es una actividad de manera independiente, locación, prestación de servicios, es hasta 20.000, más de 20.000. ¿Quién tiene un ingreso bruto inferior a 20.000 pesos? ¿No? Nadie. O sea, salvo en el año de inicio, todas las actividades llevadas a cabo de manera unipersonal están en la categoría 2 de autónomos, salvo que puedan estar en el monotributo, ¿no? Pero las sociedades de hecho, que siempre digo que han sido las más castigadas desde el punto de vista previsional, desde el año 2006, con el decreto 1866, o sea, con sus aportes de marzo del 2006, que los categorizaba igual que un director de una SA, igual que un socio gerente de una SRL, ¿no? Ahora las sociedades de hecho sabemos que ya no existen más, pero ¿qué va a pasar con las SAS o con las sociedades que son las simples asociaciones, ¿no es cierto? Que ya están obligadas a aportar autónomos porque no están dentro de la categoría de sociedades de hecho para poder ser monotributistas, ¿no? Entonces los aportes se van actualizando trimestralmente ahora, pero no se actualizan los tramos en virtud de los cuales yo me voy a categorizar o en la 1 o en la 2 o en la 3, en la 4 o en la 5. Esto también debería ser de actualización automática, cosa que siempre se vaya guardando una relación entre el aporte y el monto de facturación anual para encuadrarme en cada una de las categorías. Bien. Yo creo que no me he olvidado nada de decirle, ahora los dejo a ustedes con total libertad para que pregunten lo que quieran. Respecto a los empleados que ya cumplen con todos los requisitos para jubilarse y que optan por seguir trabajando, que es o sea, no tienen que abonar más las contribuciones, ¿desde qué mes se aplicaría cuando cumple al siguiente, o sea, cuando cumple sus años hasta el 60 al siguiente, y cómo se hace el trámite? ¿Es directamente en el 931 cambiar la condición? Bien, buena la pregunta esto, porque esto guarda relación, si bien no es de la reforma tributaria, es de la reforma previsional que se publicó justamente un día antes, que modificó los artículos 253, 252 y 253 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Nosotros sabemos que por nuestra Ley Previsional Nacional, la 24241, no es incompatible estar cobrando la jubilación y seguir trabajando en relación de dependencia, ¿no? Tengo nada más que hacer el aporte como empleado jubilado del régimen previsional y la empresa la contribución al régimen previsional. No hay obra social, no hay instituto, no hay asignaciones familiares, no hay fondo y sí también ley de riesgo y seguro de vida, ¿no? Pero cuando se modifique el artículo 252 que me decía antes, un trabajador cuando ya está en condiciones de jubilarse, cuando tiene la edad y los años de servicio con aporte, yo lo puedo intimar para que se jubile, tiene un año para que inicie los trámites, se jubile y si no, transcurrido ese año, si cumplí con la formalidad de intimarlo, extingo el contrato sin indemnización. Si el trabajador sigue en la empresa, o en cualquier trabajo que se incorpore, lo voy a declarar como jubilado, ¿no? Desde que se reincorpora, desde que le dan la resolución, si no se ha ido. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con la modificación? Yo ya no lo puedo intimar más cuando tenga los requisitos. Tengo que esperar hasta que tenga los 70 años para intimarlo. Y además debe tener los años de servicio con aportes requeridos para poder jubilarse. Entonces, en el mientras tanto, como me están obligando a tener a un trabajador hasta que cumpla los 70 años, entonces, ¿qué me ha permitido la ley? Bueno, si el trabajador no se quiere jubilar, porque quiere seguir trabajando para mejorar su haber, por lo que fuere, bueno, si ya está en condiciones de jubilarse, si ya tiene los 60 años la mujer, los 65 el hombre y los 30 años de servicio con aporte, o sea que tiene los requisitos, pero sigue trabajando, entonces desde ese momento ahí le voy a cambiar la condición en el 931. Desde el momento que cumple los requisitos, para eso ANSES me tiene que informar. Y en ese caso le voy a cambiar la condición de activo
a que está en condiciones de jubilarse y voy a tener los aportes y solo la contribución a la obra social y la ley de riesgo. Si ya se jubiló, que no le va a convenir jubilarse, porque de acuerdo a la opinión de la mayoría de la doctrina, que yo tengo mis dudas, en el mismo momento que el trabajador se jubiló, yo ya puedo extinguir el contrato de trabajo como empleador sin pagar indemnización. Entonces, ¿qué trabajador se va a querer jubilar? Va a decir, no, yo sigo trabajando hasta los 70 años. No me jubilo porque me voy a quedar sin trabajo, sin indemnización y voy a pasar a cobrar una jubilación. Entonces, por eso es que la ley ha previsto que en el mientras tanto la empresa no tenga contribuciones, nada más que la obra social y la ley de riesgo. Si ya se jubiló y sigue trabajando, sé que no lo tengo que indemnizar, insisto, de acuerdo a la opinión de la mayoría de la doctrina, yo tengo mis dudas que sea así, lo puede indemnizar, no lo indemnizo, sigue trabajando, computo la antigüedad desde cero a los efectos de la indemnización por antigüedad y ingreso nada más que el aporte del trabajador el 11, si ya está jubilado, y la contribución del CIPA. ¿Desde qué momento? Desde la resolución de ANSES que le otorgue el beneficio. O sea que usted puede que se entere como empleador a los 3 o 4 meses después que se jubiló. Eso también ANSES ahora lo tiene que avisar a la empresa. Puede perfectamente rectificar los 931 desde que está jubilado y después presentar una multinota para que le convaliden el saldo a favor y lo pueda tomar. Hasta los 70 años no lo puede intimar más y siempre y cuando tenga ya los años para acceder a la jubilación, los años de servicio con aporte. Pero en el mientras tanto, si no se jubila, le cambia la condición para no tener contribuciones, solo va a tener la obra social, pero este 17,5 o 20,7 no lo va a tener. Sí. Sí. Ah, yo rectificaría desde febrero. Sí, y es más, fíjese que acá AFIP debería decir, bueno, el saldo a favor lo puede tomar sin necesidad de rectificar, porque en realidad acá es un problema de AFIP que lo salió a decir muy tarde, cuando AFIP mismo había dicho, no, no se lo puede tomar. Pero le digo, yo no compartí ese criterio. Para mí, usted me preguntaba a mí qué hacía, yo decía, tómelo, porque no entiendo por qué va a estar excluido si están dentro de la ley de contrato de trabajo. Sí. Cuando se va a hacer la rectificación para la tratado sin beneficio, había un empleado que estaba dando de baja y que sí tenía el beneficio. Sí, no se lo tomaba. Claro. Si es por febrero, no lo puede tomar. Porque si usted, cuando le dice no, le dice el periodo que debía tomarse. Si usted marcó febrero, si marcó marzo, se lo tiene que tomar. Pero si usted marcó febrero, ya le sacó el beneficio a todos en febrero. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, ya le digo, más de uno o puso no, pero por error. No se pudieron volver atrás. Es definitiva la opción. Y es por todos. Por los beneficios del capítulo 1 y del capítulo 2. ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, yo creo que no tengo nada más. Me parece que acá terminábamos. Sí. Había previsto también no terminar un ratito antes porque a las 7 tengo clase en la facultad. Para colmo de tener el auditorio, con esto que está tomado, vamos a tener en la H. Anoche teníamos alumnos que no nos podíamos mover, porque imagínense 600 alumnos, quienes conocen la Facultad de Ciencia Económica en el aula H, imposible. Así que bueno, uno hasta como docente también tenemos que tratar de estar antes para poder ir a dar la clase. No sé cómo estamos con la hora. ¿Alguna otra inquietud? ¿Esto? 70 años para... Sí, sí, sí. Exceso de edad, aportes, no exceso de aportes con edad. Pero exceso de edad con aportes sí puede compensar, ¿no? No obstante,
En el mientras tanto, a los 65 años también se puede obtener la PUAM, que es la prestación única para el adulto mayor. Lo que pasa es que si yo sigo trabajando, que no es incompatible cobrarla y seguir trabajando, eso no me computa para la prestación adicional por permanencia, solo me computa para llegar a los 30 años de aporte. Es lo mismo que si fuera monotributista, es lo mismo que si fuera un servicio de casas particulares. Me computa nada más que para llegar a los 30 años de aporte, no me agrega nada para la adicional por permanencia. Para la relación de dependencia, los últimos 10 años, el promedio de las remuneraciones actualizadas los 10 últimos años. Por eso es, más de una vez nos preguntan, pero la certificación de servicios me sale mal, porque el trabajador hace 20 años que está y me salió nada más que el detalle de las remuneraciones de los 10 últimos años. Me sale solamente de los 10 últimos años, porque es lo que le interesa a ANSES. En cambio, el certificado de trabajo, el detalle del mes a mes de los aportes y contribuciones es de todo el tiempo que estuvo, no solamente los últimos 10 años. 20 años estuvo, tengo que detallar mes a mes los 20 años. En cambio, las remuneraciones solamente los últimos 10, porque es lo que le interesa a ANSES para determinarme el haber previsional. Sí. Sí. Lamentablemente. Invocando falta de disminución de trabajo. Sí, y que te pagan la mitad de lo que sería el artículo 45. Que esté hecho el procedimiento preventivo de crisis. Sí o sí, ¿no? Exactamente. En la medida que dure el procedimiento, ¿no? O sea, en el tiempo que resuelve el Ministerio de Trabajo, que lo convocan a la audiencia, después lo pueden convocar a otra, y hasta que el Ministerio de Trabajo resuelve. No obstante, si las partes llegaron a un acuerdo, el silencio del Ministerio en los 10 días ya se toma como que ha sido aceptado. En la medida que, sin perjuicio que el empleador lo pueda invocar al 247, pero después si el trabajador lo reclama y el empleador no lo justifica con un procedimiento preventivo de crisis, lógicamente que va a tener derecho al otro 50%. Ministerio. El procedimiento de trabajo. Es que el empleado en el procedimiento está representado por el sindicato. O sea que el trabajador debe conocer que se está llevando a cabo, se llevó a cabo el procedimiento preventivo de crisis. Bien. Bien, ¿cuántos años tiene? 57 años. Claro, porque al ser, acá también no comparto el criterio de AFIP, porque para ser un aportante voluntario que puede ser, la ley dice que a partir de los 55 años no puede ser aportante voluntario, pero ¿cómo yo interpreto eso? En la medida que no haya tenido aportes, porque si yo ya he tenido aportes y no tengo otra forma para completarlo y tengo la posibilidad de ser un aportante voluntario, ¿por qué a partir de los 55 años no lo voy a poder hacer? Lamentablemente a través de la página de AFIP le dice ya tiene más de 55 no puede ser aportante voluntario, pero sería lo lógico. Y si no tendría que completar con un monotributo, ¿no? O con un monotributo social, para no perder los años, porque debo tener cuidado que si todavía no tengo los 30 años de aportes y dejo de aportar, y después tuviera alguna contingencia como que fuera una muerte o una jubilación o una invalidez, me pueda quedar sin estos beneficios, aunque tenga 27 años de aporte, ¿no? Ya sea derecho habiente o el trabajador si se invalidara, si no reúne una condición de aportante regular, tener una X cantidad de años de aporte en un determinado tiempo, desde que solicito una jubilación por invalidez o fallezco, puedo quedarme sin alguna de estas dos prestaciones, ¿no? Entonces, yo intentaría primero hacerlo como aportante voluntario, pero ya le digo, a través de internet no lo puedo hacer porque tiene el cartelito, no puede porque más de 55 años, posición que no comparto, ¿no? Es distinto que si recién empiezo a aportar, es lógico. Pero si ya tengo años y aporto voluntariamente para completarlo, no me parece lógico que no me lo acepten. Y si no, con un monotributo.
¿Para qué? No, directamente la edad. Usted lo quiere hacer y tiene más de 55 años, AFIP a través de la página no le admite afiliarse como aportante voluntario. No le requiere, no le pregunta, sí, a ver, tiene tantos años de aporte, se lo voy a aceptar. No, la edad, tiene 55, no puede ser aportante voluntario. Cuando previamente debería también ver, ¿tiene años de aporte? Sí, entonces sí se lo admito. ¿Es su primer aporte? No se lo admito. Pero para completar años no veo por qué no como aportante voluntario. Pero podría ser a través de un monotributo y que tenga cuidado de no perder la condición de aportante regular. Si ya tiene 30 años de aporte, ya es aportante regular. Pero si no, tiene que completar los 30 años. O si no, en los 36 meses anteriores, tener por lo menos 30 meses de aporte. Y cuidado que con el autónomo, si no ha ingresado su aporte en el mes del vencimiento, no se toma ese mes como aportante regular, ¿no? El autónomo no puede tener su pago en moratoria o pagado fuera del mes de vencimiento, porque tampoco se toma como mes de aporte regular. Bien, ¿alguna otra inquietud? O todo claro o no entendieron nada. Siempre uno saca esa conclusión o se va con esa duda. Todo claro, no creo. No entendieron nada, no sé, por ahí puede ser. Espero que no. ¿No? Bueno, yo les agradezco haber estado. Realmente siempre felicito a la gente que tiene ganas de capacitarse, porque realmente y lamentablemente por ahí es una necesidad. Si uno no se capacita con todas las actualizaciones que tenemos de manera permanente, se queda atrás enseguida. Nomás con que uno se tome las vacaciones y cuando vuelve dice, uy, ¿qué me perdí en estos poquitos días de vacación? Así que, bueno, felicitaciones por estar. Y para uno un gusto poder contribuir, ¿no?, a la capacitación de ustedes. Y gracias por invitarnos acá y por la organización de estas charlas. Así que muchas gracias. Bueno, no sé si hay profesionales en ciencia económica que nos vemos también en el consejo, en los cursos, sí me parece ver algunas caras conocidas, ¿no? Y si no, bueno, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. El material se los van a enviar, así que se los van a enviar por mail. Bueno, gracias a ustedes.